Saludos, aquí estoy de nuevo con ustedes donde intentaré, de una manera breve y bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Qué pasa cuando la realidad contradice a la Biblia? Bueno, la verdad que esta es una pregunta sin sentido, porque la Biblia, al ser la verdad, siempre coincide con la realidad. Y cuando digo la realidad, no es lo que alguien dice que es la realidad. Es lo que es objetivamente la realidad que nos rodea. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Así que habla de la palabra de Dios como la verdad y que su juicio es eterno. Por consiguiente, bajo esa declaración, todo lo que la Biblia dice coincide con la realidad que nos rodea. Bueno, el autor de la Biblia, que es Dios, es el autor de la realidad de todo lo que está a nuestro alrededor, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando. Fíjense, el texto que leímos no dice que la Biblia contiene la verdad, dice que la Biblia es la verdad. Por eso, nunca alguien tendrá que escoger entre la verdad y la Biblia. Si crees en la Biblia, porque es la verdad, vives en la realidad. Las cosas que crees, las cosas que ves, las cosas que entiendes de la Biblia son la realidad. Miren, no existe persona más realista que la que cree en lo que la Biblia enseña. Porque está escuchando de la fuente, del mismo creador que hizo todo lo que existe a nuestro alrededor. Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, nos dice que lo que está escrito es fiel y es verdadero. Por consiguiente, la realidad se ajusta a esta enseñanza, a esta verdad. Más de una vez el propio Señor Jesucristo reiteró que la Biblia es la verdad. Fíjense lo que dice Juan 17:17, palabra de Cristo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y de hecho, Él dijo que es muy bendecido quien cree esa verdad. Claro que es bendecido porque está de frente a la realidad de la vida, a la realidad de las cosas que están a nuestro alrededor. El Señor dijo allí en Lucas 11:28, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Son bienaventurados, son más que bendecidos los que oyen esa palabra y la guardan. ¿Por qué? Porque están guardando la verdad. Y eso les ayuda para enfrentar, para entender la realidad de la vida, de todas las cosas que nos rodean. Claro que este texto, palabra de Cristo, nos dice algo muy importante con relación a esta verdad. Y es que no solo se debe de conocer, sino guardar. Ahí está la bendición. Ahí está el ser bienaventurado. Ahora es cierto que este tipo de pregunta viene de premisas falsas. Y es que muchas veces, sobre todo cuando viene de científicos, se confunde lo que ellos dicen que es la verdad con lo que es realmente la verdad. Ellos están diciendo que la realidad es lo que ellos dicen y están totalmente equivocados. Con mucha arrogancia, muchos de estos científicos creen ser dueños de la verdad y por eso lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan, supuestamente es la realidad. Y muchos se dejan confundir por esto. Pero yo le creo mejor al que hizo todas las cosas que a aquellos que tratan de entender y de descubrir lo que ya fue hecho. Hace poco vi escrito por alguien, realmente no recuerdo quién, honestamente, ni dónde, creo que fue en Facebook, pero alguien cristiano, hablando de cuando Darwin descubrió la evolución. Bueno, eso es un disparate. Lo único que hizo Darwin fue observar una realidad. Y la realidad es que los seres creados
los animales, las plantas, tienen un orden de lo más simple a lo más complejo. Entonces él vino con una teoría. Y la teoría es que lo más simple se fue convirtiendo paulatinamente en lo más complejo. Y de ahí, bueno, escribió su libro El origen de las especies. Pero eso es una teoría. Que en mi punto de vista, bueno, hay un programa contestando a esa pregunta y yo le invito a que lo vean acerca de la evolución. Pero en mi punto de vista es una teoría falsa. Porque contradice la Biblia. Y no solamente porque contradice la Biblia, porque contradice la realidad. Ningún ser se transforma en otro sencillamente porque sí. Eso no ha podido ser comprobado. De ninguna manera se puede comprobar como real lo que es falso. Y de hecho, los argumentos científicos acerca de la realidad han estado cambiando durante siglos. Sin embargo, con la Biblia no ha ocurrido así. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Yo prefiero hacerle caso a algo que permanece y no a algo que está cambiando todos los días según se vayan descubriendo cosas y vayan cambiando sus teorías acerca de lo que ellos creen que es la realidad. Y bueno, lo que es real y siempre va a coincidir con la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Pero miren, hay una realidad que sí ahí la ciencia no puede meterse. Porque así mismo como es real, lo que vemos, lo que se toca, también es real lo espiritual. Miren que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Palabra poderosa que actúa en nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu. Esa es la verdadera y maravillosa palabra de Dios, que tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con lo espiritual. El mensaje glorioso del Evangelio, que enseña que hay esperanza eterna en Cristo Jesús. Esa realidad, porque no somos perro y gato, esa realidad de que fuimos hechos a imagen de Dios y que tenemos un espíritu eterno, está narrado en la palabra de Dios y más nos vale creerle porque es la verdad. Y por eso anunciamos ese evangelio que está en la palabra de esperanza y vida eterna. Permite que les comparta algo que escribí cuando tenía 17 años. Porque este tema de las cosas reales y la palabra siempre me ha interesado. Y les leo. Realidad. Hablan de la realidad. Realidad de la vida. Dos padres y un hijo. Realidad. Dolor y enfermedad. Realidad. La realidad de la ciencia. Todo lo que se ve y se comprueba. Realidad de la historia. Escrita en tantos libros. Real es la vida de tantos. Cosas profundas, increíbles, difíciles, también reales. Ah, lo dice la ciencia, pero ¿no es real lo que yo siento en mi pecho? ¿No es real el desaliento y el optimismo? El amor. ¿No sienten ellos amor? Es real. Lo siento en mi corazón. Siento muchas cosas. Siento mi alma. Es realidad. Ese mundo espiritual y profundo es realidad. Ese mundo, ese amor, es Dios. Mi Dios. Entonces es realidad. Bueno, les compartí esto porque sí, las cosas reales, verdaderas que están a nuestro alrededor, tienen que ver con su creador que es nuestro Señor. Y efectivamente, está lo material, lo creado, están todas las leyes físicas, químicas, matemáticas, todo eso está ahí. Pero también hay leyes espirituales y ese es el mensaje de la iglesia, el mensaje de la Biblia. Cristo Jesús murió por nuestros pecados y hay esperanza y vida eterna para todo aquel que pone la fe en Él. Esa realidad es sumamente importante porque tiene que ver con la eternidad, con el futuro eterno de nuestro espíritu.
de nuestra alma. Bueno, hasta aquí intenté darle respuesta a esta pregunta. Y recuerde, usted puede hacer también sus preguntas escribiendo a pastor@ibiatlanta.org. pastor@ibiatlanta.org. Dios me le bendiga y si Él quiere, nos vemos la próxima semana.